Hola amigos, bienvenidos a este nuevo tutorial donde les voy a enseñar paso a paso cómo dibujar un rostro realista a colores, y les agradecería mucho que se suscriban a mi canal y me regalen un like, ya que esto me ayuda a seguir enseñando dibujo realista y a llegar a más personas que también quieren aprender. Con ayuda de una regla trazamos en la hoja los dos ejes principales vertical y horizontal y después dibujaremos un círculo. Ahora vamos a trazar tres líneas horizontales que nos ayudarán a ubicar el cabello, nariz y mentón. Recuerda que la línea horizontal principal que trazamos al principio nos servirá para ubicar las cejas. Luego trazamos cuatro líneas verticales que nos ayudarán a delimitar el tamaño de los ojos y la nariz. Finalmente, agregaré una línea adicional que me permitirá ubicar los ojos y facilitar el proceso de construcción del boceto. Ahora vamos a dibujar la cabeza. Yo voy a utilizar la línea horizontal que tracé al inicio para ubicar el cuello, y con trazos muy suaves comenzaré a definir su forma. Utilice el círculo inicial junto con las líneas verticales y horizontales para definir el tamaño de la cabeza y delimitar con mayor precisión las diferentes partes del rostro. El método de Loomis puede parecer largo y detallado al principio, pero permite obtener un trabajo realista y proporcionado. Por esta razón es necesario ser paciente y practicar a diario para obtener buenos resultados. Recuerda que esta es la etapa más importante del dibujo, porque te permite crear retratos más realistas y coherentes desde cualquier ángulo, y te proporciona un enfoque paso a paso para construir estructura facial. Las proporciones son la base del dibujo. Sin una estructura sólida, los rasgos faciales pueden quedar desalineados o fuera de lugar, lo que hará que la imagen pierda realismo y naturalidad. Cuando ya hayas practicado lo suficiente las proporciones, te será mucho más fácil comprender cómo se compone el rostro y ya no necesitarás trazar tantas líneas guía. En ese punto podrás concentrarte principalmente en el sombreado, pero por ahora practica todas las veces que sea necesario hasta que domines la estructura. Te recomiendo hacerlo en una hoja aparte, donde puedas borrar y corregir con libertad. Y una vez que te sientas listo y entiendas bien la construcción, podrás pasar tu boceto a una hoja de mejor calidad para trabajar los sombreados con más detalle. Ahora continúa desplazándote por toda la hoja y utiliza las líneas y círculos de referencia para ubicar con mayor precisión cada parte del rostro. Estas guías te ayudarán a mantener proporción y coherencia en toda la estructura. Vamos a dibujar el cabello y con ayuda del círculo de referencia podemos determinar su volumen, lo que nos permite mantener la proporción general del rostro. Para lograr un resultado más parecido a la imagen de referencia, enfócate en dividir correctamente las secciones de luz y sombra. Ahora nos ubicamos en la línea horizontal de color rojo que trazamos al inicio y dibujamos las cejas. Guíate con las líneas de referencia para determinar su tamaño y hasta dónde se extienden. También identifica las zonas más oscuras y las más claras, ya que eso te ayudará a darles forma y volumen de manera más precisa. Ahora pasamos a dibujar los ojos. Con ayuda de la línea adicional que trazamos al inicio, las ubicamos correctamente y con las líneas verticales delimitamos su tamaño. Tienen una forma ovalada, así que procura mantener esa estructura. Además, añadimos una curva sobre el óvalo para representar el párpado, un círculo para el iris y otro más pequeño para dibujar la pupila junto con su brillo. Y recuerda que la cabeza está ligeramente inclinada hacia un lado, por lo que los ojos no se verán completamente alineados. Esta inclinación hace que uno de los ojos parezca un poco más alto o más bajo que el otro, así que asegúrate de reflejar esa diferencia. Luego nos ubicamos en la siguiente línea horizontal que trazamos al inicio de la clase y comenzamos a dibujar la nariz. Usando la imagen de referencia, sigue su forma general y añade trazos suaves que representen las fosas nasales y el contorno. También apóyate en las líneas verticales para determinar hasta dónde se extiende la nariz y mantener una proporción adecuada. Por último dibujamos la boca. Utiliza el círculo de referencia y las líneas verticales para determinar su extensión, y realiza trazos suaves para representar la abertura de la boca y la forma de los labios, respetando siempre la proporción y ubicación en la imagen de referencia. Vamos a empezar a pintar el cabello, y lo haremos utilizando solo el color negro. Si observas bien la imagen de referencia, verás que el cabello tiene un tono bastante oscuro, casi completamente negro. Por eso necesitamos aplicar más presión en nuestros trazos para conseguir una tonalidad similar. Al igual que en los ejercicios básicos que ya hemos practicado, el objetivo es lograr una capa de color uniforme sin texturas, puntos blancos o rayas visibles. Esto es importante para que el cabello se vea más realista y sólido. Imagina que estás rellenando completamente la zona con una capa de color negro. Queremos establecer primero esa base profunda. Más adelante agregaremos el color café para crear matices, reflejos y volumen. Pero por ahora concéntrate en aplicar esa tonalidad oscura.
Si notas que se ven rayas o manchas, es probable que estés usando poca presión o que no estés cruzando los trazos lo suficiente. No te preocupes, es normal, repite el trazado y corrige hasta que logres un tono parejo y sin imperfecciones. También puedes delimitar los contornos del cabello guiándote por la imagen de referencia. Esto te ayudará a tener mayor control sobre las áreas que vas a trabajar y a mantener la forma del peinado con precisión. Una vez marcados los bordes, comienza a rellenar el interior con trazos uniformes y presión constante, tal como lo practicamos en los ejercicios básicos. En esta etapa es importante lograr una base completamente oscura y uniforme, sin texturas visibles ni puntos blancos. Sin embargo, una sola capa de color no será suficiente para alcanzar un resultado realista. Necesitamos trabajar en varias capas de tonalidad, ya que el cabello no es plano ni tiene un solo valor. Añadiendo gradualmente más capas, podemos intensificar el color, corregir imperfecciones y construir profundidad. Ahora es importante entender que no se trata de dibujar pelo por pelo. En lugar de eso, debemos pensar en el cabello como una masa con volumen, luz y sombra. Lo más importante es que los trazos sigan la dirección natural del cabello. Observa cómo fluye, si cae recto, si tiene ondas o se curva alrededor del rostro. Los trazos que hagas deben seguir ese movimiento porque si no lo hacen, el cabello se verá rígido o artificial. Nunca hagas trazos al azar ni completamente rectos sin observar bien la dirección, y tampoco intentes dibujar cada cabello individual. Esto no solo es innecesario, sino que puede arruinar la unidad del dibujo. En lugar de eso, trabaja en secciones o bloques grandes, identificando primero las zonas de luz y sombra. Piensa en mechones enteros y en cómo la luz incide sobre ellos. Ahora, en este ejercicio en particular, como estamos trabajando únicamente con una sola tonalidad oscura, lo mejor es usar la presión del lápiz para indicar la intensidad de la luz o la sombra. Presiona más en las zonas oscuras y disminuye la presión en las zonas donde hay más luz. Esto te ayudará a dar forma y volumen sin necesidad de complicarte con detalles minuciosos. Como siempre, la imagen de referencia es tu mejor guía. Obsérvala con atención para entender no solo la forma general del peinado, sino también el movimiento y la dirección de cada sección. Esto te permitirá saber en qué sentido mover tu lápiz y dónde marcar con más fuerza para dar profundidad o suavizar para representar reflejos. Ahora lo importante es usar la imagen de referencia para guiarnos y observar con atención qué partes reciben menos luz. Lo importante es interpretar las sombras y trasladarlas al retrato. Empieza por capas suaves, no pongas el color negro más intenso desde el inicio, comienza con una base ligera y ve oscureciendo poco a poco. Estos primeros trazos que estamos realizando sirven como una capa base para el sombreado, nos ayudan a identificar cuáles son las zonas más oscuras. Esta base nos permite construir poco a poco la profundidad del retrato, asegurándonos de no perder las proporciones ni la estructura del rostro. Recuerda que en esta etapa no buscamos detalles perfectos, sino definir el contraste general, dónde va la sombra más intensa, dónde hay medios tonos y dónde debemos dejar áreas más claras. También es muy importante mantener la pintura bien afilada usando un sacapuntas. Esto nos permite obtener trazos mucho más precisos y definidos. Algo fundamental cuando necesitamos trabajar en áreas pequeñas del rostro, como los pliegues de los párpados, el contorno de los labios o detalles en las cejas. Una punta afilada no solo mejora la precisión, sino que también nos da mayor control sobre la intensidad del trazo, lo que es esencial para resaltar detalles delicados sin saturar la zona.
Ahora, al igual que los ejemplos del inicio, tomamos la pintura de color café y comenzamos a trabajar el lado del rostro que está en sombra. Esta etapa es muy importante porque define la estructura general del volumen facial, así que es fundamental que observes bien la imagen de referencia para identificar con precisión qué zonas tienen los tonos más oscuros. Recuerda que si más adelante intentamos corregir sombras mal colocadas, podríamos perder la textura o dañar las capas anteriores, especialmente si ya aplicamos presión o color intenso. Por eso tómate tu tiempo para analizar antes de pintar y usa el marrón oscuro o café para marcar esas zonas profundas como la mandíbula o el cuello. Ahora tomamos la pintura de color rosado y aplicamos una capa base en las zonas que dejamos en blanco. Recuerda que al igual que en los ejercicios básicos, debemos fijarnos bien en la imagen de referencia para identificar qué áreas necesitan más intensidad y cuáles deben mantenerse más claras. Para conseguir tonos más sólidos o intensos, aumenta la presión del lápiz al pintar. En cambio, para las zonas más claras, aplica menos presión y trabaja con suavidad. Es muy importante que combines bien los tonos, haciendo transiciones suaves entre las áreas oscuras y claras para garantizar que no haya bordes abruptos y que el color se vea natural y homogéneo. Recuerda que gracias a la fase del boceto nos dedicamos a identificar las zonas de luz y sombra en el rostro. Ahora, pintar las áreas correspondientes es mucho más fácil porque solo tenemos que guiarnos por los trazos que hicimos previamente. Estos trazos nos funcionan como una guía clara para saber dónde aplicar más color, dónde dejar más claro y cómo mantener las proporciones y volúmenes correctos durante el sombreado y la aplicación de color. Y también, como puedes ver, la aplicación del sombreado es la misma técnica que trabajamos durante los ejercicios básicos. En esa etapa tomábamos secciones pequeñas del rostro y las imitábamos en una hoja aparte para entender mejor las tonalidades y cómo se combinan. Ahora lo único que tenemos que hacer es repetir esa técnica y esos tonos directamente en nuestro retrato. Por eso tómate tu tiempo para practicar los ejercicios básicos de sombreado, porque primero es fundamental entender cómo funcionan los colores y las sombras. Para practicar puedes elegir cualquier zona del rostro, observarla con atención, imitar esa tonalidad en una hoja aparte y una vez que comprendas bien cómo aplicar esos tonos podrás trasladarlo con confianza a tu retrato. Ya hemos aplicado una primera capa base de color rosado que nos servirá como tono inicial para la piel. Esta capa funciona como una base uniforme que unifica todo el rostro, pero en este punto el dibujo puede verse bastante plano y sin profundidad. Para empezar a darle más vida, volumen y realismo, vamos a superponer una capa de color café aplicada con suavidad. Este tono nos ayudará a empezar a modelar las sombras del rostro, especialmente en zonas como los laterales de la nariz, el contorno del rostro y debajo del labio inferior. Haz trazos suaves con presión controlada para que el color se integre con el tono rosado de base. El objetivo es crear un efecto de transición gradual sin que se noten líneas duras entre un tono y otro. Esto permitirá que el rostro comience a verse más tridimensional con más riqueza y variación tonal. Asegúrate de observar bien tu referencia, identifica las zonas de sombra media y profundiza solo en las que realmente lo necesiten. No se trata de oscurecer todo, sino de construir poco a poco la forma del rostro con capas sutiles. Usa movimientos circulares o trazos cruzados si estás trabajando con lápices de colores para facilitar una mezcla más suave entre tonos. Recuerda que si al principio sientas que el dibujo se ve manchado o irregular, puedes seguir trabajando encima con otros tonos para suavizar. La clave está en no apresurarse y en respetar cada etapa del proceso.
Al superponer una capa de color café encima de la base rosada, logramos enriquecer la tonalidad de la piel, ya que el café actúa como sombra suave y cálida que aporta profundidad. Con esto conseguimos que el rostro empiece a verse más volumétrico y realista, marcando las zonas de sombra sin perder la calidez natural que aporta el rosado. Si solo dejamos la capa rosada, el retrato se vería plano y sin contraste, como si estuviera incompleto. Por eso es fundamental añadir tonalidades más oscuras para empezar a construir los volúmenes del rostro. Ahora, una recomendación importante: antes de aplicar cualquier color directamente sobre el retrato, utiliza una hoja aparte para hacer pruebas de sombreado con tus lápices o pinturas. Esto te permitirá determinar con mayor precisión cuál es la tonalidad real de cada color y si puedes usarla para imitar los tonos de tu imagen de referencia. Aplica también algunos colores más oscuros sobre esa misma hoja para ver cómo se comportan al mezclarse entre sí y cómo puedes usarlos para crear sombras más intensas. De esta forma, antes de trabajar directamente en tu retrato, podrás tener claridad sobre las tonalidades disponibles y cómo se combinan. Esto te permitirá tomar mejores decisiones y evitar errores. Y cuando estés listo, vuelve al retrato y comienza a aplicar las sombras con confianza, sabiendo qué colores utilizar y cómo se verán en tu trabajo. Bien, ahora pasamos al retrato. Como ya practicamos en los ejercicios básicos, usamos el color blanco para iluminar áreas que se vean muy saturadas o donde la intensidad del color haya cubierto demasiado la textura del papel. Esta técnica nos ayuda a recuperar volumen y luz en el rostro. Es importante que cuando apliques el color blanco no lo hagas con presión excesiva, sino con movimientos suaves y controlados. Recuerda que los trazos deben seguir siempre la dirección de la forma, en este caso los planos del rostro. Esto es clave para que la textura y la transición de luces se mantenga natural. El objetivo es iluminar el rostro de forma sutil y realista, por eso también es necesario crear transiciones suaves entre los tonos medios y las luces más altas. Estas transiciones le darán vida y profundidad al retrato, evitando que se vea plano o artificial. Como ya mencionamos antes, el color blanco es muy útil para suavizar, unificar y darle una atmósfera de luz a toda la composición, especialmente en zonas como la frente, la nariz, pómulos o el mentón, que reciben más iluminación. Utiliza el color blanco como una forma de mezclar y modificar lo que ya aplicaste. Puedes combinarlo con otros colores para aclarar ciertos tonos o para darle una sensación más suave y difuminada a los bordes. Y en caso de que haya zonas donde el color se haya acumulado demasiado, puedes usar el lápiz borrador. Este material no solo sirve para corregir errores, sino que también es muy útil para quitar sutilmente capas de pigmento y así iluminar ciertas áreas sin necesidad de añadir más blanco. El lápiz borrador te permite trabajar con precisión, por ejemplo, en zonas como los reflejos en la punta de la nariz, los brillos del labio inferior o la luz en los ojos. También es útil para crear texturas suaves como los pequeños destellos en la piel o incluso reflejos en el cabello. Ahora cambiamos a la pintura de color café y en caso de que durante el proceso hayas perdido demasiada tonalidad o que el dibujo se vea muy plano, puedes reforzar esas zonas aplicando nuevamente el color con trazos suaves y controlados. La clave aquí es no saturar el papel, sino ir construyendo poco a poco la intensidad. Si aplicas demasiada presión de golpe, podrías endurecer la textura y dificultar las transiciones. Y eso es todo por hoy. Espero que te haya gustado este tutorial y que te haya sido útil. No olvides suscribirte a mi canal para no perderte los próximos tutoriales de dibujo realista y nos vemos en el próximo video.